¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios creó al arcángel Miguel? No un ángel cualquiera, no un mensajero de paz, ni un cantor celestial, sino un guerrero, un comandante, un defensor que se levanta cuando el cielo decide intervenir. En medio de una Biblia llena de figuras angelicales, Miguel aparece solo unas pocas veces. Pero cada aparición suya marca un momento crítico. Una ruptura, una batalla en el cielo, una disputa por un cuerpo, un anuncio apocalíptico. Su nombre, ¿quién como Dios? No es una pregunta, es un desafío. Una declaración de guerra contra todo lo que se exalta por encima del Creador. ¿Te has fijado en eso? ¿Te has detenido a pensar por qué entre todos los ángeles fue Miguel quien recibió esta misión? ¿Por qué es él quien aparece en las visiones más oscuras de Daniel? ¿Por qué es él quien expulsa al dragón en Apocalipsis? ¿Y por qué su voz es la que anuncia la resurrección final? Detrás de su figura hay algo más que poder. Hay una historia, un conflicto eterno, un propósito sellado desde los orígenes. Quédate conmigo. Vamos a descender a las profundidades del relato bíblico, a escuchar los ecos de antiguas batallas y a descubrir por qué Dios creó al arcángel Miguel. ¿Y por qué eso todavía importa? Para entender por qué Dios creó al arcángel Miguel, necesitamos volver al instante en que el cielo todavía era perfecto, al momento previo a la primera grieta, cuando todo parecía inmutable. El silencio en el cielo no era vacío. Era armonía, un murmullo constante de alas, de cantos ordenados, de intenciones puras, que giraban como esferas invisibles alrededor del trono. No existía sombra, ni duda, ni siquiera la idea de desobediencia. Todo lo que era, simplemente adoraba. Miguel no tenía nombre aún. Era, como todos, una chispa consciente salida del soplo del Altísimo. Una inteligencia celeste cuya existencia era devoción. No necesitaba instrucciones. Obedecer era como respirar. Y respirar era glorificar. Los ángeles no envejecían, no deseaban, no ambicionaban. Existían en una arquitectura sagrada donde cada nota tenía su lugar y cada ser su función. Hasta que algo, leve al principio, indetectable, desajustó una hebra. No fue un ruido. Fue una idea, una partícula de pensamiento distinta, como si una estrella comenzara a orbitar en sentido contrario. Venía de uno de los más altos, un querubín, cubierto de gemas y fuego, descrito más tarde como perfecto en todos sus caminos. Lucero, hijo de la mañana, nadie lo vio venir, ni siquiera los más cercanos. Él seguía alabando, pero su voz tenía otro tono. Una dulzura artificial, apenas perceptible, como si cada palabra llevara una doble intención. Y entonces lo impensable, la primera voluntad que no coincidía con la de Dios. No era abierta, no era agresiva, era elegante, una propuesta, no una rebelión. Una conversación entre susurros, no entre gritos. Un ¿y sí?, que se deslizó entre los coros como un aroma extraño. Miguel observaba, callado, no entendía. Pero algo en su interior, algo sin nombre aún, se tensó. El cielo no tembló con terremotos. Tembló porque algo en su estructura perfecta dejó de encajar. Miguel no sabía que pronto tendría un nombre, y que ese nombre sería su arma. Porque cuando una idea cuestionó al infinito, fue necesario crear una respuesta con forma y con espada. El querubín se movía con gracia. Sus alas brillaban con reflejos de zafiro, y sus pensamientos, tan precisos como una melodía antigua, comenzaban a componer una nueva armonía, una que ya no orbitaba únicamente alrededor de Dios. Lucifer, así lo conocían, el portador de luz, el que caminaba entre las piedras de fuego, el que marcaba ritmos celestiales con su sola presencia. Los cielos no tenían jerarquías como en la tierra, pero si alguna vez hubo un ser más cercano al trono, era él. Y sin embargo, una quietud distinta se alojaba en su interior, un reflejo curvado en su conciencia, como un lago que comienza a agitarse sin que el viento sople. El deseo no surgió de golpe.
Fue un eco. El Altísimo recibe toda gloria. ¿Y si yo también reflejo esa gloria? ¿Y si no solo reflejo, sino que la sostengo? ¿Y si puedo ascender? Miguel lo escuchó, no directamente, pero las esferas del cielo comenzaban a torcer su música. Y en medio de esa disonancia, algo en él se afirmó. Aunque no sabía todavía qué era, los ángeles no habían visto nunca el rostro del mal. No sabían qué era la mentira, no conocían la sospecha. Pero ahora, por primera vez, comenzaron a experimentar algo nuevo. El desconcierto. Se podía dudar. Se podía elegir otro camino. No había armas en el cielo. No hacían falta. La creación entera era una sinfonía. Hasta que Lucifer propuso otra partitura. Una tercera parte de los ángeles, todavía sin saberlo, empezó a escuchar con curiosidad. La adoración se volvía más introspectiva, menos vibrante. Las alas se abrían más lento, las voces temblaban, y entonces, sin advertencia, el Altísimo habló. No con ira, no con furia, pero con una claridad que partió el firmamento. No compartiré mi gloria con nadie. Fue en ese momento, y no antes, que el cielo comprendió. El orden podía romperse, y si podía romperse, alguien debía defenderlo. Miguel no pidió su rol. Nadie lo eligió con ceremonia. No hubo coronas ni proclamaciones, solo una decisión silenciosa que brotó desde lo más profundo de su ser. Si alguien iba a defender el honor de Dios, sería él. Y entonces, el nombre. Por primera vez en la eternidad, la pregunta se hizo palabra. ¿Micael? ¿Quién como Dios? No era retórica, era un grito de alineamiento. Un estandarte invisible alzado en medio de la disonancia. Lucifer no necesitaba ejércitos. Aún, bastaba con su influencia, su belleza, su ingenio. Pero el eco de esa pregunta, ¿quién como Dios?, resonó con una fuerza inesperada. No argumentaba. No debatía, simplemente recordaba, no hay nadie como él. Y fue así como en el plano más puro de la existencia se trazó la primera línea de batalla. No con espadas, sino con lealtad. No con violencia, sino con voluntad. La guerra aún no comenzaba, pero el cielo ya estaba dividido. El libro del Apocalipsis lo describiría siglos después, con palabras simples y temibles. Entonces hubo guerra en el cielo. Pero en aquel instante aún no había guerra, solo la expectativa de ella. Un cielo que respiraba distinto, que ya no era completo. Miguel, ahora con nombre, no se volvió más grande, ni más fuerte, ni más resplandeciente. Se volvió firme, una voluntad encarnada, un escudo viviente. La creación lo miraba. Y Lucifer también. No hubo desafío directo, no aún. Pero en ese silencio tenso, en ese momento de anticipación, quedó sellado un principio. Cuando el orden eterno es amenazado, el Creador no envía fuego ni truenos. Envía fidelidad, envía a Miguel. El cielo tembló por primera vez, pero no sería la última. Los nombres en el cielo no son etiquetas, son llamados, ecos de esencia. Designaciones que no describen lo que alguien hace, sino lo que alguien es. Y por eso, cuando el nombre Miguel apareció por primera vez, no fue un título otorgado, fue un golpe. ¿Quién como Dios? No había ironía en la frase, no había discusión. Era una verdad ardiendo en el aire como una espada invisible. Los ángeles no habían presenciado antes un conflicto de identidades. Lucifer no había pronunciado aún su desafío abiertamente, pero su deseo latía como brasas bajo ceniza. Subiré al cielo, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. El eco de esas palabras todavía no salía de su boca, pero ya pesaban en el ambiente como una tormenta por venir. Y fue en esa atmósfera densa, cargada, expectante, que surgió la pregunta más antigua del cielo. ¿Quién como Dios? No como reproche, no como súplica, sino como una afirmación tan pura que no requería respuesta. Miguel no se estaba posicionando como adversario, se estaba alineando con el centro. No defendía una idea, encarnaba una verdad, no era más brillante que otros, no más sabio,
pero era, sin saberlo, la respuesta viva a una amenaza que aún no se había pronunciado en voz alta. En los archivos celestiales, el nombre Miguel no aparece en listas extensas, ni entre cantos de victoria. Aparece donde hay grieta, donde hay ruptura, donde alguien se atreve a insinuar que puede ser igual al que no tiene comparación. Ese nombre, formado por 4 sílabas que sonaban como viento cortante, no fue regalo ni recompensa. Fue un reflejo de lo que el universo necesitaba en ese instante, una pregunta que sirviera como espada. Los antiguos del cielo sabían que todo lo creado reflejaba al Creador. Las estrellas cantaban su gloria. Los ríos de fuego fluían en su nombre. Los seres alados no eran más que pensamientos vivientes que regresaban siempre a su fuente. Pero Lucifer había descubierto algo distinto. El reflejo podía encantar, la luz podía seducir. Y el poder podía sugerir independencia. No lo dijo en voz alta, todavía no, pero caminaba distinto. Y al pasar, otros bajaban la mirada, no por temor, sino por admiración. Era el más hermoso, el más sabio, el más compuesto. Y empezó a preguntarse si acaso eso no lo hacía especial. Fue entonces cuando el nombre Miguel resonó como una grieta en el mármol. No fue una orden, no fue una respuesta. Fue una presencia, una interrupción sagrada al discurso silencioso del orgullo. ¿Quién como Dios? Las palabras no fueron dirigidas a nadie, y sin embargo cayeron sobre Lucifer como martillo, porque no se trataba de un ataque, era un recordatorio, un espejo levantado en medio de la vanidad. Miguel no lo sabía, pero al pronunciar o simplemente ser esa pregunta, estaba deshaciendo 1000 pensamientos de soberbia antes de que se materializaran. El cielo no había declarado guerra, pero ya había 2 posturas, los que admiraban la luz y los que la devolvían. Lucifer había comenzado a atraer miradas. Miguel las redirigía, y allí, en esa tensión aún sin estallar, el nombre se convirtió en espada, una espada sin filo visible. Una que no cortaba carne ni ángeles, pero que atravesaba intenciones, porque mientras uno decía, yo seré como, otro simplemente preguntaba, ¿quién como él? Y esa pregunta lo separaba del resto. Con el paso de los ciclos, si es que el cielo alguna vez tuvo tiempo, la tensión se volvió estructura. El coro ya no cantaba con la misma unidad. Algunas voces se demoraban. Otras armonizaban con un matiz distinto, imperceptible para los recién creados, pero evidente para los antiguos. Y entonces Lucifer habló finalmente, no con gritos ni amenazas, sino con una lógica seductora. ¿Por qué toda la gloria ha de concentrarse en uno solo? ¿No somos también nosotros reflejo de su poder? Hubo quienes lo escucharon en silencio. Otros lo defendieron en privado. Pero entre el murmullo creciente de esa nueva teología, se alzó de nuevo la misma pregunta, ¿quién como Dios? Y esta vez no era solo una declaración, era una línea divisoria. Miguel no empuñaba armas aún, pero su sola presencia empezaba a irritar a los que ya habían elegido otro camino. Porque el orgullo no soporta el eco de la verdad. Lucifer, el portador de luz, se dio cuenta entonces de que no bastaba con influenciar, debía conquistar, tomar el trono, redefinir el orden, y para eso debía enfrentar no solo al Altísimo, sino a todo lo que lo representara. Miguel se convirtió en símbolo, no por liderazgo carismático, ni por rango, ni por visiones gloriosas, sino por fidelidad. Mientras otros debatían posibilidades, él afirmaba lo eterno. Mientras otros consideraban alternativas, él se mantenía en la pregunta, ¿quién como Dios? Esa frase que parecía simple era en realidad un muro imposible de escalar. Era todo lo que Lucifer no podía responder, porque para responder tendría que negarse a sí mismo. Y así, sin guerra aún, sin caída aún, el conflicto ya estaba trazado. Uno que no se resolvería con argumentos, sino con una batalla inevitable, donde ese nombre, Miguel, sería la primera y última espada.
El sol todavía no había salido cuando Daniel se arrodilló. El suelo estaba frío. Sus rodillas, endurecidas por años de oración, apenas lo sentían. Habían pasado ya 21 días, sin carne, sin vino, sin perfume sobre su piel. Solo silencio, solo espera. Su boca estaba seca, pero sus ojos húmedos. Las visiones no lo dejaban dormir. Imágenes de imperios que caían como estatuas de barro, de bestias que rugían desde el norte, de números sellados por la eternidad. Había recibido mensajes antes, pero esta vez, el cielo estaba callado, o eso parecía. Lo que Daniel no sabía era que mientras él ayunaba en la tierra de Persia, algo se agitaba en lo invisible, una resistencia, una interferencia entre lo alto y lo bajo. Un conflicto que no se libraba con espadas ni ejércitos humanos, sino con voluntades antiguas en tensión. El mensajero ya había sido enviado, una figura resplandeciente, vestida de lino, con ojos como antorchas y voz como estruendo de multitudes. Pero no pudo avanzar. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Eso le diría después. No era un hombre. No era un rey, era una potestad, una inteligencia caída que gobernaba regiones invisibles, bloqueando caminos, interceptando respuestas, sembrando confusión desde lo alto. Y fue entonces, en ese teatro invisible sobre el desierto, cuando Miguel apareció, no con alas de fuego, no con espadas en llamas, sino con presencia, con autoridad silenciosa, con una lealtad que rompía barreras, que el mensajero por sí solo no podía cruzar. Miguel no descendió para ser visto. No habló con Daniel. No exigió reconocimiento. Simplemente entró en escena. Y la escena cambió, porque lo que Daniel pidió en ayuno necesitó guerra para llegar. Miguel no se enfrentó al príncipe de Persia con gritos ni rayos. No había necesidad de espectáculo, solo firmeza. Los cielos, invisibles al ojo humano, eran un entramado de caminos, permisos, tiempos, y allí donde el mensajero estaba retenido, una región entre la voluntad de Dios y la resistencia del enemigo, el paso se volvió imposible. Hasta que Miguel intervino, su sola llegada desbalanceó la balanza, no porque gritara, no porque amenazara, sino porque su fidelidad era como un peso inmenso que hacía ceder lo que estaba tensado por el orgullo. Entonces Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Así lo dijo el mensajero, cuando por fin pudo romper el velo y presentarse ante Daniel. 21 días de silencio para el profeta fueron, en realidad, 21 días de conflicto. Una lucha entre realidades, donde la voz de Dios ya había sido enviada, pero la tierra aún no podía escucharla. Y allí, una vez más, Miguel no tomó protagonismo. No se llevó la gloria, no dejó instrucciones, ni discursos, ni milagros visibles. Solo abrió el camino, rompió la obstrucción, hizo lo que otros no podían hacer. El príncipe de Persia no era una figura menor. Tenía autoridad, tenía acceso, tenía dominio sobre una región y sobre su tiempo, y sin embargo, ante Miguel, tuvo que soltar. El mensajero continuó. La visión fue entregada, las palabras selladas hasta el tiempo del fin. Daniel, débil, cayó como muerto. Pero las palabras que escuchó ya no eran silencio, eran respuesta. Y esa respuesta vino solo porque alguien, en lo alto, se mantuvo leal en lo invisible. Mientras el profeta ayunaba con los labios resecos, el cielo respondía con fidelidad. Y esa fidelidad tenía un nombre que el infierno no podía imitar: Miguel. Cuando el mensajero terminó de hablar, Daniel quedó solo otra vez. El viento del desierto seguía soplando, arrastrando granos de arena como si fueran segundos interminables. La visión había sido dada, pero algo había cambiado en el aire. Ahora Daniel sabía que, para que el cielo hable, alguien debe pelear. No con palabras, no con fuerza humana, sino con esa clase de resistencia que no se ve, pero se siente. La que sostiene puertas abiertas mientras otras fuerzas intentan cerrarlas.
Miguel no se quedó, no buscó honores. Su presencia fue tan invisible como decisiva, porque su tarea no era entregar el mensaje, sino hacer posible que llegara. No era portavoz, sino escolta, guardián de trayectorias divinas que atraviesan regiones ocupadas por inteligencias hostiles. Lo que ocurrió en Persia no fue un evento aislado, fue una ventana, un momento en que Dios permitió que el velo se levantara para que supiéramos que lo que pedimos con fe a veces requiere una guerra que no vemos. Daniel oró, ayunó, esperó, y Miguel peleó, ambos en sincronía, aunque en dimensiones distintas. El profeta en su debilidad, el ángel en su fuerza silenciosa, ambos sostenidos por una misma voluntad, que se cumpla lo que Dios determinó, aunque existan resistencias. La Biblia no dice cuánto tiempo Miguel permaneció allí, ni cómo luchó, ni qué palabras cruzaron con aquel príncipe celestial. Solo sabemos que, cuando Miguel apareció, el obstáculo cedió, y así el mensaje descendió, no como un rayo, sino como lluvia sobre tierra seca, porque donde la palabra de Dios encuentra oposición, también encontrará lealtad, y en esa lealtad, firme, invisible, silenciosa, Miguel siempre se levanta. La montaña de Nebo estaba envuelta en un silencio espeso. No era el silencio del viento ni de las aves, sino ese otro, más denso, que solo se escucha donde acaba una vida marcada por el fuego de lo divino. Allí, entre rocas sin nombre y la sombra inmóvil de un profeta moribundo, Moisés expiró. No hubo testigos, ningún pueblo llorando, ninguna tumba que pueda ser visitada, solo tierra y cielo. La Escritura dice que Dios mismo lo enterró, una frase breve, casi susurrada en el texto, pero cargada de un peso imposible. ¿Qué significa que el Altísimo sepulte a un hombre? ¿Qué clase de despedida exige la intervención del cielo? Lo que no se cuenta en Deuteronomio, Judas lo revela siglos más tarde. En algún momento, fuera del tiempo humano, se produjo un encuentro extraño. El arcángel Miguel y Satanás, frente a frente, no por una nación, no por una ciudad, por un cuerpo, por los restos de Moisés. Allí, sobre ese polvo que había sido carne de profeta, se disputó algo invisible. No hubo golpes, no hubo truenos, pero sí tensión. Satanás reclamaba algo. Miguel no lo refutó, no lo acusó, solo dijo, «El Señor te reprenda». Una frase breve, pero definitiva. En ese gesto, tan simple como solemne, se condensaba la autoridad que Miguel representaba. No hablaba por sí mismo, no discutía, solo preservaba algo más allá del cuerpo, más allá del polvo, una dignidad, una misión no concluida, una historia aún viva, porque Moisés no era un cadáver, era un testimonio, un eco, una promesa pendiente. Y Miguel, como siempre, apareció no para ser visto, sino para proteger lo que debía permanecer intacto, aunque ya no respirara. Satanás no se presentó como un ladrón, no necesitaba ocultarse, no venía con violencia, sino con argumento, un reclamo legal. Moisés había pecado, había golpeado la roca, había desobedecido. Su entrada a la tierra prometida le fue negada. Y ahora que su cuerpo yacía sin vida, el adversario exigía lo que según él le pertenecía. El enemigo conoce la ley, conoce las fallas, conoce los límites, y esa fue su estrategia, apelar a la letra, no al espíritu. Pero Miguel no discutió, no porque no tuviera razón, sino porque su fidelidad no necesitaba defensa. Él no venía a debatir la culpa de Moisés, venía a cumplir una orden, a custodiar algo que el cielo aún no había cerrado. El Señor te reprenda. Con esas palabras, la discusión terminó antes de empezar. Miguel sabía que el juicio pertenece solo al Altísimo. Él no acusa, no se convierte en adversario del adversario, solo obedece.
Y en esa obediencia, sutil, firme, silenciosa, radica su fuerza, porque lo sagrado no deja de serlo cuando muere, y lo que Dios ha usado como instrumento permanece bajo su cuidado, incluso después del último aliento. ¿Qué contenía el cuerpo de Moisés que provocó semejante encuentro? Tal vez no era el cuerpo en sí, tal vez era lo que ese cuerpo representaba, una historia inacabada, una misión postergada, un símbolo demasiado valioso como para caer en manos equivocadas. Miguel no estaba protegiendo un cadáver, estaba custodiando una señal, una promesa que aún debía resurgir en otro monte, siglos después, cuando Moisés apareciera de nuevo, no en soledad sino al lado de Elías y ante el rostro transfigurado de Cristo. Lo que Miguel defendía en la muerte era lo que Dios aún pensaba usar en la vida. El monte Nebo seguía envuelto en un silencio inquebrantable, pero ya no era soledad, era custodia. Allí, donde los pies de Moisés dieron su último paso, algo permanecía, una espera, una tensión no resuelta. Miguel se retiró, no dejó marcas, no escribió palabras, pero dejó intacto lo que debía permanecer invisible: la ubicación de la tumba, el destino del cuerpo, el misterio de su protección. Y ese misterio se mantuvo hasta el día en que sobre otro monte, el de la Transfiguración, Moisés volvió a aparecer, esta vez no con polvo en la piel, ni con debilidad en los ojos, sino con gloria, resucitado, restaurado, reconectado con la historia que nunca fue olvidada. ¿Fue Miguel quien lo trajo de vuelta? La Biblia no lo dice, pero las huellas de su intervención siguen frescas. No se trata solo de una disputa celestial sobre un cuerpo. Se trata de cómo Dios trata lo que ha santificado, incluso cuando ya no respira, incluso cuando el mundo lo considera terminado. El cuerpo de Moisés era más que carne, era testimonio, era memoria tangible de un pacto, de una ley entregada entre fuego y nube, de una amistad con Dios que ningún pecado pudo borrar del todo. Y Satanás, el acusador, quería convertir esa memoria en evidencia de fracaso. Miguel, el fiel, la protegió como símbolo de gracia. En ese enfrentamiento sin violencia, la justicia quiso juzgar al hombre, pero la misericordia lo cubrió. Miguel, como siempre, no tomó el lugar de Dios, solo aseguró que el propósito no fuera desviado. Y así, incluso en la muerte, la obediencia se convirtió en escudo, porque donde el hombre ve un final, Dios ve una semilla. Y Miguel, guardián de lo eterno, vela por aquello que aún no ha dicho su última palabra. La visión llegó al profeta Daniel como una sombra extendida sobre el futuro. No era un sueño común, no tenía bordes suaves ni mensajes ambiguos. Era clara, era dura, era final. En medio de su angustia, Daniel oyó una promesa: en aquel tiempo se levantará Miguel. La frase no sonaba como un consuelo, sonaba como un cambio, como el crujido de una estructura antigua que empieza a quebrarse. Como si el tiempo, el que conocían los hombres, hubiera llegado a su punto de ruptura. Miguel no descendía, no peleaba, no gritaba, se levantaba, y eso bastaba. Porque cuando Miguel se pone de pie, no es para comenzar una guerra, sino para señalar que la última ya ha comenzado. No estaba solo, las Escrituras lo muestran vinculado a un momento sin retorno. La angustia más grande jamás vivida, el despertar de los que duermen en el polvo, el juicio. Su figura aparece justo antes de que los libros sean abiertos. No como juez, no como acusador, sino como señal. Miguel, el mismo que luchó por el orden en el principio, el mismo que protegió la palabra cuando no podía llegar, el mismo que custodió lo sagrado en el umbral de la muerte, ahora se alza como último testigo de que el tiempo ha terminado de contar, y en su presencia la historia comienza a cerrarse. No hay más dudas,
No hay más tiempo, solo decisiones ya tomadas y caminos que ya no pueden cambiarse. Miguel se levanta y al hacerlo marca el inicio del fin, pero también el principio de aquello que no tendrá fin jamás. Las visiones del fin no están hechas de fuego solamente, están hechas de silencio, de expectación, de ese momento suspendido donde todo está por caer, pero aún no cae. Y en ese punto exacto, Miguel está en pie. El libro del Apocalipsis lo mostró antes, lanzando al dragón fuera del cielo con fuerza, con decisión. Pero aquí, en la visión de Daniel, su fuerza no es violencia, sino anuncio, presencia, testimonio de que el cielo ha decretado el fin de los tiempos y que no habrá marcha atrás. Se levantará Miguel. ¿Por qué esa imagen es tan poderosa? Porque el movimiento de Miguel no es solo suyo, representa algo más alto, una voluntad que se activa, un juicio que se pone en marcha. Él no juzga, pero su aparición señala que el juez está por hablar. Y los libros, esos que nadie puede cerrar con mano humana, comienzan a abrirse. Cada nombre, cada acto, cada decisión. El polvo se agita, las tumbas se tensan, y los que duermen escuchan algo que no es sonido, pero los llama. Es el eco de una voz antigua, una que lleva siglos esperando ser oída. Miguel, en pie, no anuncia condena, anuncia revelación. Lo que fue oculto ahora será visto, lo que fue sembrado en secreto florecerá a la luz del día eterno, y en ese instante todos comprenderán lo que su nombre siempre ha preguntado. ¿Quién como Dios? Nadie, ni el más fuerte, ni el más sabio, ni el más justo por sí mismo. Todos estarán en silencio. Y Miguel, el ángel que nunca se desvió, será testigo de que la fidelidad no fue en vano. Cuando todo haya sido dicho, cuando los libros hayan sido abiertos y los secretos derramados como aceite sobre piedra, Miguel seguirá en pie, no entre relámpagos ni entre ruinas, sino entre nombres, nombres escritos en el libro de la vida, nombres que no brillan por sus obras, sino por haber respondido a un llamado antiguo, uno que el mundo entero parecía haber olvidado. Miguel no es el centro de la historia, nunca lo fue, pero sin él muchas piezas no habrían encajado. No fue creado para gobernar, ni para brillar más que otros. Fue creado para sostener, para recordar, para resistir. Desde los días de la rebelión en el cielo hasta las arenas de Persia, desde la tumba sin nombre de Moisés hasta el despertar final de los justos, Miguel ha estado allí, no como héroe, sino como espejo de obediencia. Y ahora, en el borde del tiempo, cuando lo eterno comienza a envolver lo temporal, su figura se mantiene erguida. No por orgullo, sino porque ese es su lugar. El que defiende sin ser visto, el que pregunta sin imponer, el que se alinea sin buscar trono. ¿Y por qué importa eso ahora? Porque su existencia responde a una necesidad que no ha cambiado, la necesidad de fidelidad cuando todo tiembla, de firmeza cuando todo grita, de silencio reverente cuando todos quieren hablar. Dios creó a Miguel no como respuesta al mal, sino como recordatorio del bien que no cambia. Y si un día ese ángel se levanta, no es para asustar, es para señalar que la historia está por cerrarse y que aún hay tiempo, breve, delgado, sagrado, para hacerse la pregunta que define toda la eternidad. ¿Quién como Dios? El cielo no olvidó a Miguel, y nosotros tampoco deberíamos, no porque su historia sea espectacular, sino porque es necesaria. Entre tronos invisibles, cuerpos sin sepultura y reinos espirituales que rozan lo humano, Miguel nos recuerda que la fidelidad no es ruido, es postura, que no siempre se trata de vencer, sino de sostener lo que es verdadero, incluso cuando parece ausente. Cada vez que dudamos, cada vez que sentimos que el silencio de Dios es más largo que nuestras oraciones, tal vez, solo tal vez,
hay una guerra invisible en marcha, y alguien, como Miguel, está abriendo el camino. Su historia no es una reliquia del pasado, es una clave, una figura que señala hacia algo más grande que él mismo, y que, sin decirlo, nos deja una pregunta que nunca termina. ¿Quién como Dios? Gracias por acompañarme hasta aquí. Si esta historia tocó algo en tu interior, si despertó preguntas, memorias o simplemente una nueva manera de mirar lo invisible, te invito a seguir explorando. Suscríbete, comparte este contenido con alguien que también esté buscando. Y sobre todo, permanece atento, porque en algún lugar entre el cielo y la tierra, las guerras aún no han terminado y las preguntas que valen la pena siguen resonando.